Dios les bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas que nos oyen y que nos ven. Esta semana hemos estado viendo una serie de mensajes titulados El poder de la cruz y hoy hablaremos del tema Ignorando el yo. Pero antes quiero pedirte que tengamos un par de minutos de oración para que Dios nos guíe en este tema, porque es su palabra, no es mi palabra. Señor, gracias por este tiempo, gracias por este hermoso día, gracias porque tus misericordias se han hecho palpables en este día nuevamente. Señor, gracias por este tiempo, bendice tu palabra, Señor Padre, y refréscala, Señor, y que sea, Señor, ese rema en nuestros corazones. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Estaremos, como te decía, estaremos hablando acerca del tema Ignorando el yo. Es que cabe resaltar que estamos en una sociedad egocentrista, un tanto egoísta, donde el yo prevalece, donde aquí importa solo lo que yo pienso, lo que yo hago, mi familia y yo importa y lo demás que se busque en la vida. Pero como cristianos vamos a contracorrientes de las formas de pensar y de actuar del mundo. Cristo que fue el revolucionario, el que le dio la vuelta al mundo, nos muestra cómo en la cruz nos da un ejemplo de humildad y el darse por los demás, aún a costa de su propia vida. Lo podemos ver en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículos del 5 al 8, que nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, nos dice Pablo. El 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino, dice el 7, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y el 8 dice: y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos el ejemplo de Cristo. Es Dios perfectamente, tranquilamente pudo haber dicho: sabes una cosa, esto lo vamos a hacer sin sufrir, yo tengo otros métodos con el poder y yo hago esto, hago lo otro, pero tuvo que padecer el Cristo por ti y por mí. Ese grado de humildad, ese grado de sencillez de Cristo es el que tenemos que aprender. Y es que Pablo nos dice, como nos lo dice en el capítulo 5, dice: haya pues en vosotros este sentir, no el de ir a la cruz, no físicamente, porque ya hubo una vez ese acto, sino que lo que está haciendo es el mismo sentir de darnos a los demás, sin reservas, o sea, ignorando el yo, el darme por ti. Ese es el sentir que está apelando Pablo en este libro de Filipenses, y nos está hablando acerca del mismo sentir que tuvo Cristo, el darnos por los demás. Pero cuando detectamos que hay un grado de egocentrismo, de arrogancia y de orgullo en nuestro ser, ¿cuándo lo detectamos? Cuando por lo general el egocentrista, el arrogante, el orgulloso, piensa primero en yo, en mí. Y se da en todos los aspectos, se da en todos los ámbitos de la vida. Por ejemplo, en el hogar, yo soy el que más gano, soy el que trabajo para darle de comer a mi familia, yo soy el que hago más horas. ¿Ves? El yo. También lo podemos observar en: es que mi trabajo es mejor, es que no hay nadie que lo haga mejor que yo. Hasta lo podemos ver hasta en el mismo ministerio, hablando eclesiásticamente. Mi ministerio es mejor que el otro, mi ministerio es más efectivo, mi ministerio, el mí. Cuando se dan estas cosas, estos pensamientos, estas formas de actuar, es cuando hay un chivato que está diciendo: pip, pip, ¿sabes una cosa? Ese yo, ese mí, es que yo lo puedo hacer mejor, tiene que morir en la cruz. El antónimo o lo contrario de arrogancia, egocentrismo, orgullo y soberbia es la humildad y la sencillez de corazón. Y es lo que llevó a Cristo a la cruz, su humildad, su sencillez de corazón. Pablo nos invita, nos desafía a tener este grado de humildad
Fíjate en Filipenses, ahí mismo en el libro de Filipenses capítulo 2, versículos del 3 al 4, lo que nos dice. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino que cada cual también por lo de los otros. Y aquí se desprenden tres formas como ignorar el yo con estos versículos. El número 1 lo vemos en el versículo 33, al comienzo, cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Lo más importante, lo primero es reconocer que hay un grado de orgullo, de altivez, de arrogancia en mi ser. El arrogante, el orgulloso, no reconoce. Así que el primer paso es reconocer, darle la gloria y la honra a Dios en primer lugar y reconocer a los demás como superiores a uno mismo. Como dice el número 2, ¿cómo ignorar el yo? Lo encontramos ahí mismo, una clave en el versículo 3, siguiendo la lectura, dice, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Cuando estimamos a los demás superiores a nosotros mismos, es allí cuando ignoramos el yo. Y no es un espíritu de mártir o de inferioridad, no es un espíritu de que es que yo no valgo nada. No. Pablo está hablando acerca y desde el respeto, desde el aprendizaje, el reconocer que aprendemos hasta de un niño de 5 años. Con su ingenuidad, con su dependencia a sus padres, hasta los mayores que nos colman con su sabiduría y de experiencias pasadas. El mismo Pablo declara su humildad, expresando, no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Él no está diciendo, yo soy humilde, no, él dice, no pretendo haberlo ya alcanzado todo. Tenía tiempo, sí, Pablo, el que hablaba hebreo, el que hablaba griego, el que hablaba latín, ese que en sus tiempos aprendió en las mejores universidades de esos tiempos. Sí, el gran Pablo. Él decía que no pretendía haberlo ya alcanzado todo, o sea que tenía margen de mejora. ¿Cuál es el yo que necesita Dios? Es el antepuesto por un arrepentimiento, por una rendición. Fíjate Juan 3, libro de Juan capítulo 3, versículo 30, lo que nos dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. ¿Quién es el que tiene que crecer en nosotros? Jesús. ¿Y quién es el que tiene que menguar? Yo. Ese es el yo que necesita Dios. El antepuesto por una rendición. El antepuesto por yo reconozco que tengo que menguar, que mi orgullo, la carnalidad, tiene que menguar hasta desaparecer. ¿Pero cómo lo va a hacer? Primeramente, Cristo, Jesús creciendo en nosotros. Otro ejemplo del yo que necesita Dios lo podemos observar en el libro de Gálatas, capítulo 2. Libro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, donde nos dice el Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mira cómo el yo de Pablo se antecede después de una rendición. ¿Sabes una cosa? Cristo, el que nos ayuda a crucificar el yo. Dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo. ¿Sabes una cosa? Cuando Cristo vive en mí, el yo desaparece. Ya no está en nosotros. Aquí podemos observar cómo en la cruz y el acto que se produjo en ella ejerce poder para desbaratar todo grado de arrogancia, orgullo, altivez y soberbia que hay, si hay algún grado. Yo apelo a que Cristo nos haga reconocer
con su Espíritu Santo si hay alguna raíz de arrogancia, de orgullo, de altivez. Y es necesario pedirle, sí, a Jesús, al Cristo que fue a la cruz, que nos ayude a crucificar y que el poder de la cruz ejerza el poder para desbaratar todo ese grado de soberbia, de orgullo. Estamos viviendo tiempos como nunca la humanidad ha vivido. Y en estos momentos es cuando debemos demostrar que el poder de la cruz ejerce efecto y darnos a los demás. No es necesario que te vayas a crucificar, no, ya cruz, ya pagó el precio. Pero sí ese grado de darnos a los demás. No solo velar por mí, por yo, por mi familia, sino velar por los demás también. Como conclusión, Dios es fiel y que ve que cuando nosotros trabajamos humildemente y con sencillez de corazón desde nuestras posibilidades, Él nos recompensa y suple todas nuestras necesidades. Yo te invito a que en estos tiempos dejemos el orgullo, la arrogancia, el egoísmo de pensar solo en nosotros. Es que estoy encerrado en este tiempo, estoy aburrido. Esas son cosas secundarias. Hay personas que tienen problemas primarios, como ser el alimento. Y no es, sí, está bien el pensar y el sentir y el orar por las personas, pero Dios nos manda a actuar. Y sabes una cosa, ese grado de orgullo, de altivez, de arrogancia se quita actuando. ¿Y cómo podemos actuar? Ayudando al necesitado. En estos tiempos es tiempo de darnos por los demás, de gastarnos por los demás. A lo mejor el vecino de al lado está necesitando alimento. ¿Y cómo podemos irle a decir, sabes una cosa, amigo? Llena tu estómago con un sentir, llena tu estómago porque estoy pensando contigo. ¿No es más fácil orar al Señor y que el Señor nos lleve a hacer acto y llevarle alimento? Así es como despojamos el orgullo, la arrogancia, el egoísmo, dándonos por los demás, como lo hizo Cristo por ti y por mí. Él se dio y se dio hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahí ejerce poder la cruz. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo. Señor, te damos gracias porque en el poder de la cruz podemos encontrar las fuerzas necesarias para poder desbaratar todo grado de soberbia, de altivez, de arrogancia, y así ignorar el yo. Y así como dijo Juan, que es necesario que tú, Jesús, crezcas en mí y que yo mengüe. Gracias, Señor, por todo lo que nos estás enseñando en estos tiempos difíciles, pero tú sacas el mayor provecho de cualquier circunstancia. Es necesario, Señor, que nos ayudes con tu Espíritu Santo a detectar si hay un grado de yo para poderlo ignorar y hacer tu voluntad y poder ayudar a los demás, Señor. Así como tú te diste en cuerpo, alma y espíritu, así nosotros podernos dar con lo que nosotros podamos hacer. Señor, gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios te bendiga.